Bienvenidos al capítulo de tipografía. Vamos a revisar los conceptos de variables visuales o atributos formales, así como el tema de tipometría. Pero antes necesitamos revisar lo que son los antecedentes. Este es el tipo móvil y sus partes. Ustedes ya conocen que es una pieza metálica de una aleación de plomo, antimonio y estaño. Pero aquí es importante destacar que, pues, evidentemente es el carácter en relieve invertido que está colocado en este cuerpo. Y las medidas clave que tiene este tipo móvil son su altura tipográfica, ¿no? Que es constante, el ancho y la profundidad. Estas últimas dos van a variar según el tamaño de la letra. Bueno, estas medidas nos ayudarán a entender mejor el sistema tipográfico. Pero, ¿de dónde sale este tipo móvil? Revisemos dos conceptos que sería punzón y contrapunzón. Dentro de la imprenta tradicional, es decir, en el proceso histórico de la creación de los tipos móviles metálicos, que estamos hablando que se fundían, el punzón y contrapunzón son herramientas utilizadas en etapas para tallar la forma de las letras en relieve. Por ejemplo, el punzón era una barra de acero dura con un extremo grabado en relieve que tiene la forma de la letra, pero estaba al revés en su efecto espejo. El contrapunzón es otra herramienta auxiliar un poco más pequeña que se utilizaba para grabar la contraforma o los espacios interiores vacíos de la letra. Nosotros ya lo hemos revisado, por ejemplo, en el diseño de la letra O, de la P o de la misma A. Bueno, esto es importante porque entramos al sistema tipográfico. Vamos al año de 1737, donde Pierre Fournier publicó el sistema de punto tipográfico porque él estaba interesado en fundir de manera sistemática los caracteres, y a este lo llamó duodecimal. Tomó el tipo de letra más pequeño que encontró, la nonparela, y lo dividió en 6 partes. A cada una la llamó punto y 12 puntos los llamaba cíceros. Esto es importante porque vamos a hablar también de ubicaciones. España, Estados Unidos y el resto del mundo tenían diferentes palabras y conceptos para estas medidas, pero vamos a explorarlo nada más de manera general. Para darnos una idea, estas son las medidas en el sistema métrico decimal de un punto y de un cícero. Ahora, el sistema tipográfico de 1737 no se va a basar en el sistema métrico decimal, porque este fue posterior. Este nace en 1799. Bueno, en 1760, Didot, uno de los Didot, perfeccionó el sistema de Fournier, es decir, trató de trabajar mejor las medidas generando otras medidas estándar. Eso era en Europa. A la par, en Estados Unidos, bueno, no a la par, un poquito después, en Estados Unidos, Benjamin Franklin en Filadelfia en 1886 empieza a trabajar en el sistema angloamericano y menciona, se trabaja ahora la pica, que se va a basar en la pulgada inglesa, que más o menos estaba en 2.54 centímetros. Bueno, ¿para qué tantas medidas? Si vemos esta tabla de equivalencias, vemos que una pica son 12 puntos, que equivale a un cícero. Una pulgada son 6 picas, pero también una pulgada, por ende, serían 72 puntos. Y una pulgada se convertiría en 2.54 centímetros. Es así que vemos la diferencia entre lo que mide una pica y un punto. Si ustedes se fijan en la regla en la parte inferior de nuestra diapositiva, ahí se ve el comparativo y cómo se ve la diferencia entre centímetros, picas y pulgadas. La pica normalmente la vamos a encontrar en trabajos referentes a tipografía y va a ser el símbolo de un cuadrito con una diagonal. Si revisamos los conceptos uno por uno, dentro de la medición tipográfica, bueno, está la pulgada, ¿no? Que sale de el falange del pulgar, una pica, que es la medida anglosajona, el cícero, que también el que se divide en 12 puntos, pero que está enfocado a la parte de España, por ejemplo. Y el último que quiero revisar es el cuadratín. Esta unidad de medida de los cuadrados y de los espacios tiene tantos puntos como el cuerpo al que pertenezca. ¿De dónde sale el cuadratín? De la letra M mayúscula. Es decir, el tipo móvil era de la M mayúscula era casi un cuadrado. Entonces, esto permitía, pues, generar números más exactos al hacer su división. Esto que estamos viendo se aterriza en lo que es un tipómetro, que normalmente se ven así. Hay varios, hay de diferentes diseños.
Pero al tipómetro se le define como una regla graduada, que está dividida generalmente en puntos tipográficos o en cíceros por uno de sus lados, y en el otro va a tener centímetros o milímetros. Y además de usarse para las artes gráficas, sirve para que podamos comprobar los tamaños o las medidas que se estén utilizando en algún proyecto editorial. Es decir, los materiales tipográficos de un libro, de una revista, de un póster, etc, etc, etc. Ahora hay tipómetros más específicos o más perfeccionados que permiten medir incluso la fuerza del cuerpo, el interlineado, el grosor de los filetes, los grises o el comportamiento del texto impreso, y de esta manera se podían estudiar y reproducir las características de cualquier documento. Por ejemplo, en la parte inferior izquierda está el título, frase, texto y número de página, y con el tipómetro colocándolo sobre el texto, porque es como una regla transparente, podríamos encontrar la medida de la letra E, por ejemplo, y así saber el tamaño con el cual estamos trabajando. Dentro de todos estos números que hemos visto, pues ¿cuál es la relación con lo que estamos revisando en este capítulo? Empecemos por nuestras líneas fundamentales, que ustedes ya saben cuáles son. Ya hemos revisado el renglón tipográfico. Pero si nosotros aplicamos eh, los diferentes diseños, las diferentes medidas de las fuentes tipográficas, vamos a ver por qué es importante revisar, pues, estos tamaños. Si revisamos aquí, si checamos la línea de X, todas las letras que les estoy presentando tienen el mismo tamaño, son 200 puntos. Sin embargo, cada una se comporta diferente en el renglón tipográfico. Bueno, ahora vamos a revisar lo que son las líneas de texto. La interlínea la vamos a definir como el espacio existente entre las líneas de un texto que se va a medir de una línea base a otra línea base. Y esto nos ayuda a entender el comportamiento de los textos, de los párrafos, de las cajas de texto. Por ejemplo, aquí podemos revisar los grises o los blancos. En el primer párrafo es una Baskerville con un interlineado de 34 puntos y en el otro párrafo está al doble, a 62. Entonces, ¿qué es lo importante que casi al doble? ¿Qué es lo importante que vamos a revisar aquí? Cómo se comporta el color o la caja tipográfica, qué color proporciona. Si ustedes entrecierran un poco sus ojos, van a ver que la parte oscura, pues es este texto en donde tiene más apretado o más justo o más pegaditas las líneas. Es decir, el interlineado es más cerrado. Esto también nos va a hablar de lo que da la fuerza del texto. Ahora, dentro de cada uno de nuestros párrafos va a haber la interletra, el interletrado, y consta de dos elementos importantes, que es el kerning y el tracking. El kerning es este ajuste del espacio entre dos letras específicas, porque así va a mejorar su armonía visual. Ahorita les doy un ejemplo. Mientras que el tracking va a ajustar el espaciado de manera uniforme en todo un bloque de texto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo hablo de kerning, estamos hablando del espacio entre dos letras. Si no tiene kerning, pensemos en la Y como un tipo móvil y en la letra E como un tipo móvil. Si están pegadas en el renglón, no hay, ¿cómo decirlo? Hay esta separación no intencional que perjudica la legibilidad. Entonces, el kerning es vamos a modificar este espacio imaginario, porque ya no están, porque nuestras computadoras ya no están dentro sobre la aleación de metal, sino que ya podemos ajustarlas y generar una armonía visual, lo que facilite la legibilidad. Por ejemplo, en la parte superior, sin kerning, se leería IS. Con kerning, ya que juntamos un poquito la letra E, ya se lee yes. Ante cualquier duda, revisemos nuestra fuente tipográfica. Pueden consultar la página 90 del libro de John Kay. Por otro lado, el tracking es cuando vamos a manejar o mover el espacio entre las letras de las palabras. Entonces aquí se puede ver muy extendido, ¿no? Se puede ver normal, se puede ver abierto o se puede ver cerrado.
Y estos son 2 memes para que nos ayude a recordar un poquito más esta información. Val, ¿es importante revisar siempre el kerning y el tracking? Sí, porque con base en el diseño de la letra que ustedes escojan, pues estos espacios deben de cuidarse mucho porque si no podemos alterar pues incluso el significado de las palabras. Les voy a mostrar un juego para que ustedes trabajen la observación del espacio de las letras, ¿va? Se los voy a compartir perdón, sí, en el link, pero se los quiero mostrar un poquito aquí en el Teams. Nada más déjenme cambiar pantalla. Es este de acá. Se llama Type. Estoy dándole un refresh para que ustedes vean cómo funciona. Y entonces nos indica cómo podemos mover cada una de las letras que nos solicita. Entonces, ustedes a ojo de buen cubero pueden mover las letras para revisar qué tan exacto está el kerning y el tracking. Si más o menos ahí lo vemos bien, aquí estamos viendo que el tipo de fuente es una Gotham Black, incluso nos dice el creador y el año en donde se diseñó esta fuente. Le voy a dar Done y un aproximado de 84 puntos, 84 sobre 100. Y ahora me voy a la otra y así ustedes pueden trabajar y empezar a, pues, desarrollar un ojo más técnico para el kerning y el tracking. Bueno, regreso a la presentación. Listo. Como les dije, se los voy a pasar este link para que ustedes puedan estar practicando con este juego. ¿Qué es importante o por qué es importante? Todo este espacio interlineado, espacio entre letras, los números y todo nos va a referir hacia la fuerza del cuerpo, es decir, la intención. ¿Se acuerdan de esta información? Lo vimos al inicio del semestre. Bueno, este ejemplo es un muy buen argumento. Incluso si son itálicas, si tienen diferentes tamaños, si están separadas, todas las letras nos van a indicar algo. Vamos a ver, por ejemplo, en esta parte, pues es un texto que nos dice silencio, incluso lo podemos leer como en voz bajita, a diferencia de este ejemplo que técnicamente nos estaría gritando silencio. O incluso, ustedes recordarán estos mensajes de texto que nos llegaban por celulares, ¿no? Si están escritos en mayúscula, parece que está gritando, ahora grito, ahora no, ahora sí, ahora no. Y cuando usábamos o se usaban mayúsculas y minúsculas, pues bueno, genera esta confusión visual y de significado. Vamos a revisar las variables visuales de tamaño, que nos van a servir para jerarquizar. Aquí les tengo un super tip. Eh, Hay un tamaño óptico en donde, por ejemplo, utilizamos los títulos a más o menos 25 o más de 72 puntos, los subtítulos entre 15 y 24 puntos, el cuerpo de texto entre 9 y 14 y las notas o números de página entre 6 y 8 puntos. Esta jerarquía nos permite entender mejor eh, la importancia de los elementos en mi publicación, porque de esa forma yo le indico a mi lector qué leer primero y qué leer después y qué leer al final, solamente con el tamaño de la fuente tipográfica. Entonces, si trabajamos un título en 72 puntos, los subtítulos o cabezas los estamos manejando entre 15 y 24 puntos y nuestro cuerpo de texto entre 9 y 14, pues ahí le estamos indicando el orden de lectura a nuestro lector. Ahora, esto varía evidentemente por el tipo de letra que ustedes seleccionen. No se va a comportar igual una Century Gothic que una Didot. Entonces, ahí estaremos también revisando lo que son las variables visuales de tono, que nos van a servir para enfatizar. Cuando ustedes seleccionen una fuente tipográfica
debemos revisar pues las variables que tiene. Bold, ultra-thin, black, y estas nos sirven para dar contraste o peso y así dar énfasis a alguna información. Por ejemplo, cuando en la parte, sí, en el texto inferior, cuando yo digo el uso inclusivo en cuanto al género se refiere a todas las personas, ese énfasis se da gracias a la variable visual de tono. También me interesa revisar con ustedes las variables visuales de proporción. Estas nos ayudan a dar estilo, porque pueden ser extended o estar comprimidas, en fin. Esta misma variable nos permite generar diferentes niveles de lectura. Ahora, no quiere decir que utilicemos varias fuentes tipográficas, sino más bien busquemos una que tenga amplia cantidad de variables y ahí nos permita jugar y generar esta jerarquía o estos contrastes. Otro que quiero resaltar con ustedes repasar con ustedes es variables visuales de dirección, en donde vamos a resaltar. Y aquí, no sé, lo más común es en la edición de las palabras con itálicas que se utilizan para marcar palabras en inglés. También nos da contraste y dirección de tamaños y nos ayuda pues a hacer este énfasis en algunas palabras en otro idioma. Ahora, revisemos lo que son los alineados de nuestros textos, que nos va a dar profundidad y así una justificación de cómo presentemos nuestra caja tipográfica. Por ejemplo, si nosotros tenemos el texto alineado a la izquierda, va a generar espacios uniformes, a generar un gris uniforme y sabemos dónde empieza y dónde termina el texto. Piensen para sus textos corridos cómo puede funcionar este alineado. Ahora, si utilizamos el texto centrado, va a imponer simetría, transforma el cuerpo de texto en formas y se vuelve un poco pictórico. Puede servir para datos en nuestra publicación o incluso para algunos pies de foto. En cuanto a el alineado a la derecha, es útil para el pie de las ilustraciones. Este sí es el que les recomiendo 100% utilizar. Y para textos justificados, hay que tener muchísimo cuidado. Yo sé que genera visualmente un bloque de texto eh, muy, muy, muy preciso. Sin embargo, hay que tener cuidado con los ríos, porque pues igual empezamos a tener problemas con la legibilidad. Les voy a dejar este videito que habla un poquito más de la intencionalidad de los textos, que tiene que ver con el ejemplo que revisamos al principio. Es decir, no olvidemos que la selección que ustedes hagan de la fuente tipográfica es muy importante. Les va a decir mucho, va a gritar información, porque todos los diseños tienen una intención. Es decir, eh, la fuente que ustedes escojan, procuren por favor que comunique algo y que comunique lo que ustedes quieren decir en su pieza. Piensen en el concepto que su pieza tiene que representar. Modernidad, parte histórica, informativo, en fin. Pero una vez que tengan este concepto y puedan reflejar la intención a través de una fuente tipográfica, pues ahí es donde estaremos dándole un plus a nuestra pieza editorial. Por ejemplo, si yo les digo que piensen en un noticiero, ¿qué fuente tipográfica utilizaríamos? ¿Qué diseño de letra nos interesa para dar seriedad o para dar, no sé, es que se me vino a la mente rapidísimo el ejemplo. Hay un noticiero en cualquier canal 22, que nos habla de política. ¿Qué tipo de letra podemos utilizar? Pero a lo mejor queremos ver el programa o el noticiero de 31 minutos de Tulio Treviño, ¿qué fuente tipográfica nos puede servir? Y esto es importante y parecerá que no, mm, que no dice mucho la fuente, pero les presento dos ejemplos que me ha tocado ver en la vida real. No sé, es un acta de una demanda.
habla por ahí de, si alcanzan a leer algunos elementos, habla de, ay, que no se entregó un pago, una cosa así, pero vean la dificultad con la cual están intentando leer esta información. Pero a alguien le pareció que la letra era bonita. ¿Y por qué no? Hacer un acta, con esta fuente. Por otro lado, tengo una tesis escrita en Comic Sans. No tengo nada en contra de la Comic Sans, solamente que se ha utilizado para trabajos que no tienen relación con su intención, ¿no? Con el diseño que propone. Aquí estamos hablando de, creo que es algo de economía, teoría del consumo y el ahorro basado en el ciclo vital. Bueno, este, pero bueno, ¿qué nos dice un tema serio con una Comic Sans? A ese tipo de intenciones a lo que me refiero. Sigamos. Por ejemplo, ustedes siempre, por favor, consideren al público al que va dirigido su texto, que sea capaz de leerlo correctamente y sin ningún inconveniente, es decir, que sea legible. Por eso, siempre vamos a pensar en quién lo va a leer, dónde lo va a leer y a qué distancia va a leer la pieza editorial que ustedes estén proponiendo. O sea, desde esta perspectiva, ustedes van a saber eh, más fácil cómo seleccionar su fuente y cómo va a funcionar en su pieza. Aquí les pongo un sabías qué, para que vean lo importante de nuestra fuente. Si cambiamos de Arial a Century Gothic, podemos imprimir un 30% de tinta, o más bien, ahorrar un 30% de tinta al imprimir. A ese nivel podemos impactar con la selección tipográfica correcta. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora algo que es la proporción, o a qué se refiere la proporción. Esto es correspondencia y equilibrio. Cada una de las partes puede engrosarse o adelgazarse, es decir, cada letra puede variar su tamaño en cuanto a grosor. Pero ojo, no es solamente seleccionar una fuente y si no trae bold, no importa, la selecciono y le pongo el contorno, es decir, el stroke, lo subo y así se va a ver ya en bold mi fuente tipográfica si no la trae. No, no es así. El diseño no es correcto porque se altera la forma y se pierde legibilidad. Nosotros siempre debemos seleccionar una fuente que tenga dentro de sus variables una Think y una Bold o un Black, una Regular, para que podamos manejar estos contrastes. Es decir, no la inventemos, mejor busquemos una fuente que nos sirva. Esta proporción sale de una escala correcta y en las composiciones gráficas se usan escalas para poder trabajar proporciones correctas con los elementos. Explico. La proporción de Vitruvio ustedes ya la deben de conocer o por ahí la debieron de haber leído porque se usa mucho en el arte. Esta proporción genera, por ejemplo, esta es la espiral, ahorita les digo sus nombres, genera elementos orgánicos, áureos, precisos, que van relacionados con el tamaño del cuerpo humano, por eso nos gustan más. Y en el arte se utilizan de muchísimas formas. Bueno, incluso las Macs están diseñadas con esta proporción áurea, con esta relación matemática proporcional orgánica y hace que se vean más bonito o que nos guste más. Esto que les estoy mostrando es para que podamos entender la relación de Fibonacci o por qué se las quiero mostrar. Bueno, esta progresión va a recibir su nombre gracias al matemático Leonardo Fibonacci, estamos hablando del 1170 y 1240. Y aquí esta secuencia numérica es o resulta de la suma de los dos números precedentes. Por ejemplo, si yo sumo 0 y 1, me da 1. Si yo sumo 1 más 1, me da 2. Si yo sumo 2 más 1, me va a dar 3. Si yo sumo 3 más 2, me va a dar 5. Si yo sumo 5 más 3, me va a dar 8 y así sucesivamente. Les voy a compartir un videito para que ustedes vean la importancia de la sucesión de Fibonacci. Está en todos lados y algunos de ustedes ya han revisado incluso el del Pato Donald, ¿no? De Disney. Pero ¿por qué es importante esta figura matemática? Porque está en todos lados, es orgánico.
incluso en las plantas, El video que les voy a compartir es bastante interesante porque mm, incluso para las hojas en las flores, esta alineación numérica permite que a todas las hojas les dé el sol. Así. Vale, qué bonito, pero ¿para qué nos sirve en tipografía? Justo. Adivinen dónde lo podemos ocupar. Esto le sirve para justificar la selección de tamaños que ustedes ocupen en su pieza editorial y quede así escrito en nuestro documento. Por ejemplo, si van a la página 109 de John Kane, van a poder encontrar que si utilizamos la secuencia básica de Fibonacci, es decir, 5, 8, 13, 21, 34 y 55, puedo justificar que mis números de página estén en 5 puntos, que mis subtítulos o créditos estén en 8 puntos, que mi cuerpo de texto esté en 13, mi caja de texto, mis cabezas estén en 21, mis títulos en 34 o incluso en 55 puntos. Entonces, aquí yo ya tengo justificado por qué tengo ese tamaño en mi pieza editorial, con la secuencia básica de Fibonacci, que también puede trabajarse en multiplicación por 2, primera y segunda secuencia intercaladas, porque a lo mejor tienen muchos elementos que acomodar, a lo mejor una sencilla progresión aritmética o progresión geométrica. Y de este modo podemos justificar correctamente, de manera fundamentada, por qué tenemos esa selección tipográfica. Pero, una más, les doy otra opción. Les voy a pasar unos videitos para que vean cómo se puede utilizar la división numérica en InDesign y ustedes ir generando, o Illustrator, porque también se vale si van a trabajar sus portadas, para que ustedes vayan viendo cómo generar esta jerarquía tipográfica que va a indicar el orden de lectura en sus textos, en su pieza editorial. Si hay alguna duda, me la pueden escribir para que la vayamos resolviendo. Bueno, ahora, con base en los tamaños, vámonos también al color. El color nos va a decir algo. Para conseguir una buena legibilidad cuando se diseña con los tipos y con el color, debemos equilibrar las tres propiedades que tiene el color, que será tono, valor e intensidad. Pero si estamos hablando del color tipográfico, que este es conocido como una ilusión óptica, se va a crear por las proporciones de nuestra letra, por las formas, por el kerning y el tracking que tengamos o el interletrado. Es decir, cómo hagamos la composición. Aquí están algunos ejemplos de cómo trabaja los diferentes grises en sus porcentajes, pero también, si hablamos de contraste de color, hay contrastes muy sanos para el ojo, pero hay otros contrastes muy violentos para la vista y esto dificulta la legibilidad. Aquí les pongo un ejemplo de color en el texto. Una misma fuente nos puede dar tres niveles de grises distintos, que es el ejemplo de la primera columna. Y en la segunda columna están tres fuentes diferentes, la Arroni, la Century y la Columbia. Las tres me dan diferentes grises. Por eso les digo, no tengo que a lo mejor utilizar perdónenme, tres fuentes distintas. Puedo encontrar una misma fuente que tenga variables y que me permita trabajar este contraste. El contraste tipográfico es importante porque me ayuda con la legibilidad en el texto fondo. Es decir, la mayor parte de los lectores no van a leer línea por línea, sino que van a explorar la página, van a recorrerla. Por esta razón, ustedes van a considerar en crear un contraste tipográfico que pueda dar un flujo coherente y destaque el texto que tiene más valor, porque si no, podemos leer de corrido, es decir, hay que utilizar las variables. Ya que tenemos entendido todos estos puntos o explorados todos estos conceptos, es aquí cuando empezamos con lo que sí y lo que no podemos hacer. ¿Qué sucede cuando deformamos las letras? Si son intencionalmente deformadas, se van a diseñar así. No las vamos a estirar o no las vamos a apretar nada más porque sí. Si no lo hacemos en imágenes,
mucho menos lo hacemos con las letras y mucho menos lo vamos a hacer con los textos completos. Esto quiere decir que cada vez que ustedes estiran una fuente, un diseñador llora en algún lugar. Con esto estamos cerrando este capítulo y repito, si hay dudas, estoy atenta para que me las hagan llegar y podemos resolverlas. Muchas gracias.